Establecemos contacto en vivo en Nueva York con Marta Lucía Ramírez. Ella es ex candidata presidencial de Colombia y ex ministra de Defensa. Doctora Ramírez, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el informativo. Muy buenas tardes, Eva. Buenas tardes a Jason y a toda la audiencia de NTN, este canal de las Américas. Preguntarle qué opina sobre que se pudiese convocar esta reforma constituyente, pero solo además para la justicia en Colombia. ¿Está usted o no está de acuerdo? Me parece totalmente inaceptable, me parece absolutamente inoportuna, pero además me parece muy preocupante esa declaración de la Comisión Interinstitucional, porque parecería que ellos están poniendo en tela de juicio que vivimos en una democracia representativa. Todos los sectores de la sociedad están representados en el Congreso de Colombia. Y lo cierto es que el Congreso ha venido haciendo una reforma a la justicia. Nosotros criticamos durante la campaña presidencial la falta de liderazgo del Ejecutivo, del propio jefe del Estado, quien ha debido convocar una reforma profunda de la justicia, pero han pasado 5 años sin que lo haga. Se acaba de hacer una pequeña reforma, se incluyeron algunos temas que son pertinentes, pero de ninguna manera se justifica a estas alturas ir a generar toda una inestabilidad institucional con una asamblea constituyente cuando realmente el Congreso tiene que adelantar la reforma a la justicia que necesita Colombia. Señora Marta Lucía Ramírez, ¿y entonces cuál es la solución para esta reforma a la justicia que necesita Colombia? ¿Es el equilibrio de poderes, este debate que ya se está adelantando en el Congreso, el idóneo? Jason, creo que ese equilibrio de poderes hay que seguirlo tramitando, tiene que concluirse su trámite. Ahora la Comisión Interinstitucional está haciendo unas observaciones de trámite. Sobre ellas le corresponderá pronunciarse a la Corte Constitucional. Yo quisiera haber oído cuáles son las observaciones de tipo jurídico que tiene la Comisión Interinstitucional para justificar esa convocatoria a una constituyente. Este no es un momento para una constituyente, máxime cuando sabemos que esa es la agenda de las FARC. Es que las FARC nos quiere llevar a una constituyente y refundar el Estado y la institucionalidad colombiana. ¿Cuáles son los temas que según la Comisión Interinstitucional justifican ir a una constituyente? Todos los temas sobre los cuales se ha hablado los podría tramitar el Congreso siempre y cuando haya también el liderazgo del Ejecutivo en cabeza del presidente de la República. No es aceptable que se diga que para que haya representación de todos los sectores de la sociedad se necesita una constituyente. El Congreso de Colombia, legítimamente constituido, representa a la sociedad colombiana. El gobierno de Colombia ya se ha pronunciado, lo ha hecho en boca del ministro del Interior, quien ha dicho que la reforma al equilibrio de poderes va a salir a pesar de las críticas y que él tampoco está de acuerdo con que se convoque a esta constituyente que están pidiendo las altas cortes. Preguntarle, ¿le da eso tranquilidad? Yo respaldo esa declaración del ministro del Interior. Me parece que este es un momento donde hay que mantener una institucionalidad sólida, que no tenga ningún tipo de cuestionamiento. Hay que mantener la gobernabilidad en cabeza del presidente, máxime con la complejidad y la incertidumbre que tiene el país respecto de esas negociaciones que se están haciendo en La Habana. Colombia necesita en este momento estabilidad institucional y respaldamos esa declaración que ha hecho el ministro del Interior. El Congreso es el foro en el cual se debe tramitar cualquier reforma a la justicia en las actuales circunstancias. Doctora Ramírez, pero seguiremos teniendo entonces este roce con la rama judicial. ¿Por qué los magistrados, los jueces, no quieren que sea el Congreso el que decida cuáles son las reformas? Recientemente ha habido escándalos de corrupción que han afectado justamente la credibilidad de la rama judicial. Pues Jefferson, realmente necesitamos una justicia que sea pronta, cumplida, eficaz y que tenga toda la transparencia del caso. No puede haber absolutamente ningún asomo de duda sobre la transparencia, sobre el blindaje de la justicia a cualquier acto de corrupción. Por eso es importante que aquí se permanezca en esto del desmonte del Consejo Superior de la Judicatura, el desmonte, por supuesto, en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que ha sido absolutamente ineficaz. Personalmente yo hubiera querido que el único aforado fuera
el presidente de la República y si acaso el vicepresidente, se incluyeron otros aforados, pero Colombia no puede darse el lujo de un choque de trenes ni de un choque interinstitucional. Ninguna república, ningún sistema republicano, ningún sistema democrático como lo es Colombia puede dar lugar a que haya un poder público que prevalezca sobre los otros dos. Son tres ramas del poder público: el Congreso, el Ejecutivo y el Legislativo. Si la justicia, si el Poder Judicial quisiera estar por encima del Congreso, estaríamos nosotros también expuestos a ver algo como lo que sucedió en Italia. Recordemos que a comienzos de los 90, con el pretexto de combatir la corrupción, el Poder Judicial entonces en ese momento se puso sobre el Congreso, se puso sobre los partidos políticos, generó la disolución de los partidos de la coalición de gobierno y esto generó un gran deterioro a la institucionalidad y a la democracia italiana. Colombia no puede de ninguna manera dar lugar a esto. El Poder Judicial es fundamental, es importante, lo necesitamos, lo respaldamos, pero en igualdad de condiciones con el Congreso y siempre bajo la dirección del jefe del Estado, que es la cabeza del Estado y es el presidente de la República. Señora Marta Lucía, le he escuchado decir a lo largo de la entrevista durante varias veces que usted sí cree en ese Congreso que ha sido legítimamente conformado y quién es quien tiene que aprobar o no si pasa esta reforma al equilibrio de poderes. Preguntarle, en Colombia ha habido mucha controversia porque se habla de un Congreso que también está comprado, un Congreso corrupto y además corrupto también por un gobierno que ha sido quien lo ha comprado y quien está poniendo en tela de juicio todo esto es una justicia en Colombia de la que estaba hablando usted también, que está sufriendo mucho últimamente toques muy personales también por corrupción. ¿El Congreso de Colombia es corrupto, no es corrupto? ¿Ha habido congresistas que han sido comprados? Eva, yo durante la campaña presidencial insistí en que el primer punto de lo que requiere Colombia es una lucha a fondo contra la corrupción en la clase política, en el Congreso, en los partidos, por supuesto en la justicia y también en la sociedad civil. Colombia no puede darle tregua a la lucha contra la corrupción. Por supuesto que dentro del Congreso también hay algunos miembros del Congreso que han sido objeto de críticas, de dudas, de cuestionamientos, de investigaciones y ha habido congresistas que han terminado condenados por su vinculación a actividades ilegales. Pero una cosa es que haya críticas a algunos miembros de la institución y al funcionamiento mismo del Congreso y otra cosa es que el conjunto de las Cortes y el Poder Judicial vengan a cuestionar la legitimidad y la representatividad del Congreso. Si queremos un Congreso mejor, tenemos que elegir mejor. Tenemos que hacer un llamado a los ciudadanos para que se fijen bien quiénes son las personas a las cuales eligen. Que no elijan a ningún congresista corrupto, que no elijan a ningún congresista que les compre su voto, que exijan una responsabilidad a los partidos políticos. Pero no podemos aceptar de ninguna manera que el Poder Judicial ponga en entredicho la legitimidad institucional y democrática que tiene el Congreso de la República. Mejor dicho, lo que yo le estoy entendiendo es que usted sí cree que en este momento el Congreso que está conformado en Colombia sí es apta para esta reforma a la justicia. Por supuesto, y ha venido haciendo la reforma y ha hecho una reforma que en el equilibrio de poderes algo resuelve los problemas de la justicia. No todo. Pero es que yo insisto, Eva, aquí el liderazgo que ha fallado es el del jefe del Estado. Durante 5 años hemos venido insistiendo, el presidente Santos le ha habido dar absoluta urgencia y prioridad a una reforma estructural a la justicia, una reforma de los códigos, una reforma de la arquitectura institucional de la justicia, una reforma de los procesos, una reforma también inclusive del tipo de delitos y de la clase de penas y de sanciones, una reforma para quitar todos esos beneficios y subrogados penales, entre ellos muchas veces la casa por cárcel, la gente que no merece tener ese beneficio. Pero ese liderazgo en cabeza del jefe del Estado es lo que nos ha faltado cuando se adelanta una reforma a medias, que es la del equilibrio de poderes. Hay que reconocer que tiene cosas fundamentales, necesarias, que merecen respaldo, pero repito, es que esa reforma de la justicia se tiene que tramitar de acuerdo con la que la Constitución colombiana dispone, y es en el Congreso de la República, no es convocando a una constituyente. El Congreso de la República tiene la representatividad de la ciudadanía.
Si queremos mejores congresistas, hay que elegir mejor la próxima vez. Sí. Si tenemos cuestionamientos sobre los congresistas, hay que exigir más responsabilidad política de los partidos. Queremos agradecerle mucho este contacto a doctora Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa, excandidata presidencial de Colombia, por habernos acompañado en NTN 24. Muy amable. Muchas gracias, Jefferson y Eva, y de verdad este es un momento de mucha responsabilidad y de mucha serenidad. La institucionalidad colombiana hay que seguirla fortaleciendo y no ponerla en tela de juicio, menos cuando es las FARC la que está interesada en cuestionar todo este andamiaje institucional. Muy amable.